Paciente que se sometió a una cirugía bariátrica, ¿puede o no puede recibir sondaje gástrico o entérico? ¿Cuáles son las implicaciones? Teniendo en cuenta que este paciente, dependiendo del tipo de cirugía que se le realizó, tiene una alteración en la estructura, y entonces, ¿se puede o no se puede? Y les voy a contar un caso que es muy importante sobre lo que pasó. Cuando empecé a trabajar, cuando llegué, me asusté con la situación. Y resumiendo, el paciente falleció. Voy a contextualizar esto más al final del video. Aprovechando, no dejes de dar like, compartir y suscribirte. Así te vas a mantener informado, no vas a cometer errores. Vas aprendiendo un poco más con nosotros aquí en el canal. ¿Sale? ¿Vamos? Amigos, es lo siguiente. Vamos allá. El primer paso es que necesitamos entender que existen varios tipos de cirugía bariátrica. No voy a explicar ninguna porque eso no es la parte principal del video, ¿de acuerdo? Si quieren, después puedo contextualizar los tipos de cirugías bariátricas. ¿Qué se hace en cada una de ellas? Porque además eso es algo médico, no algo de enfermería. Nosotros cuidamos al paciente, no estamos ligados al tipo de cirugía, pero algo que sí hacemos, principalmente en urgencias. Urgencias. Es la colocación de sondas en situaciones de intoxicación exógena. El paciente, por algún motivo, dentro de la ventana de 1 o 2 horas. Tiene la necesidad de recibir un lavado gástrico, después una infusión con carbón activado o algo por el estilo. Y ahí está la cuestión. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Cómo se hace eso en mi paciente? ¿Ok? Entonces, el primer paso quiero que entiendas lo siguiente. Lo ideal es que todo paciente al que se le indicó un lavado gástrico, que principalmente por el profesional médico se le haya realizado una pequeña anamnesis, platicando ahí con el paciente si hay tiempo para eso. ¿Por qué? Eso ya ayuda a decidir si se hace o no el lavado gástrico. ¿Por qué? Cuando hablamos de un lavado gástrico, fuimos entrenados para hacerlo, hacer un lavado gástrico, pensando en un paciente con toda la estructura fisiológica, o sea, una estructura anatómica, fisiológica, ¿verdad? Y anatómica también, sin ningún tipo de alteración. Obviamente, cuando hablamos del mundo donde hubo ese cambio, y cada día que pasa, esto es más frecuente. Hay más personas haciéndose cirugía bariátrica. Eso ya es otra cuestión, ¿verdad? No voy a entrar en ese punto, pero esa persona llega con nosotros como un paciente de emergencia. Cuando lo digo de esta manera, presta mucha atención. El paciente de emergencia no es un paciente en el que se pueda pensar en la alternativa A, en la B, en la C. No, emergencia es emergencia, a menos que no se caracterice como emergencia. Entonces, si es necesario hacerlo, eso ya debe venir de la parte médica. Ya bien detallado. O sea, si se pidió hacerlo, esperamos que la parte médica ya haya hecho esa anamnesis. Pero si yo fuera tú, preguntaría de manera casual, ¿vale? ¿Te hiciste algún tipo de cirugía gástrica? Es solo para que entendamos. Si la persona dice que sí, entonces profundizas en la conversación. Si dice que no, no pasa nada, está bien. Es solo porque voy a pasar una sondita y así. Solo quería saber si habías tenido algún tipo de cambio en el sistema digestivo. Pero está bien. O sea, cambia de tema. No es que cambies de tema, solo no necesitas profundizar más. Pero porque esa persona puede preguntar por qué hiciste esa pregunta, ¿ok? O algún familiar, un ser querido ahí, un acompañante, si es de la familia, que ya conozca a esa persona. Entonces, pon mucha atención en eso, ¿vale? Entonces esperamos que el médico ya haya hecho eso antes. Pero no cuesta nada que tú, que eres enfermero y vas a hacer ese procedimiento, preguntes, sí, pero ¿por qué? ¿Qué puede pasar? Tenemos dos tipos de sondas, ¿verdad? La sonda de Dubov nunca será una sonda de lavado gástrico, porque es una sonda para alimentación y va hacia la porción intestinal, así que la dejaré para otro video. Pero para el lavado gástrico usamos una sonda de Levin, y es una sonda con una estructura más rígida, incluso porque era una sonda de corto plazo, ¿verdad? La colocamos ahí y permanece el menor tiempo posible. Y la retiramos. Diferente de la sonda de Dubov. Entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Que si este paciente
de hecho, va a hacerse el lavado gástrico. Esta sonda, por ser un poco más rígida, puede, dependiendo del tiempo que la persona lleva, dependiendo del tipo, podemos tener sorpresas, ¿ok? Al pasarla, ¿ok? Bien, entonces, ¿el paso puede ser un problema? No estoy hablando del paso esofágico, estoy hablando después del cardias hacia adelante. O sea, una vez que entró al estómago, de ahí en adelante. Porque tal vez fue ahí donde sufrió algunas alteraciones anatómicas hechas por la cirugía. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Sabes si ella está en el lugar correcto para hacer el lavado gástrico? ¿Vas a hacer el lavado gástrico? ¿Cómo va a funcionar? Otra cosa. Cuando hacemos un lavado gástrico, ponemos una cierta cantidad de líquido y después paramos y hacemos el drenaje. Ponemos líquido, drenamos y así sucesivamente. Pero ahora, si no tenemos un estómago con la misma capacidad, ¿y entonces? ¿Cuál es la capacidad con la que vamos a hacer ese lavado gástrico? ¿Entiendes el punto? Porque dependiendo, ni siquiera estaría indicado un lavado. Porque si el estómago está más pequeño y haces ahí la infusión de volumen para después sacar. Que si no tengo, digamos, una capacidad de almacenar en el estómago, porque fue retirada, modificada, alterada, ese líquido está yendo al intestino. Y lo que va para la parte entérica no hay manera de sacarlo por vía gástrica, ¿cierto? Entonces el lavado se volvió algo que no se aplicaría. Entonces pensando aquí, el paciente entonces puede estar en riesgo por la rigidez o el material de la sonda. El lavado no tiene mucho sentido desde el punto de vista técnico, porque la cantidad de líquido que pones para sacar sería mucho menor. ¿Y qué tanto menor sería? Tampoco lo sé, porque depende del tipo de cirugía. Resumiendo, no te va a dar tiempo de. No puedes poner, o sea, no sé, voy a dar una situación hipotética. Pones 100, sacas 100, pones 100, sacas 100, pones 100, sacas 100, ¿entendiste? Y otra cosa para que pensemos. Si existe la ventana de 1 a 2 horas para el lavado gástrico, eso es en personas que no se han sometido a ningún tipo de alteración anatómica. ¿Y las personas que se sometieron a una alteración anatómica? ¿Será que esa ventana también funciona? Porque es lo siguiente, en el estómago normal nosotros estudiamos fisiología, sabemos un poco, sabemos que en un máximo de 2 horas, el contenido gástrico ya pasó a la parte entérica. ¿Y si el estómago ahora es más pequeño? ¿Estás de acuerdo en que ya no tienes todo ese tiempo? Desde mi punto de vista, ¿verdad? No voy a poner la misma capacidad, pero tampoco tengo ese tiempo. Entonces, ¿será que esa ventana de hasta 2 horas también funciona para el paciente bariátrico? ¿Tú qué piensas? Y otra cosa, si la persona intentó un envenenamiento para intentar hacerse daño, ¿sabes qué? Si ella, dependiendo de lo que tomó, ¿tiene sentido hacer un lavado, ya que tiene una estructura más pequeña? Eso ya está en el intestino, donde está ocurriendo la absorción. Entonces, ¿no sería viable ya administrar el carbón activado para dificultar esa absorción en la parte entérica? Entonces, son cosas que nosotros que trabajamos en la sala de emergencias debemos tener en cuenta. Les voy a contar una historia real. No voy a contar muchos detalles para no exponer a personas que tal vez alguien conozca esta historia. Empecé a trabajar en una sala de urgencias en el año 2012 y sucedió algo que me dejó horrorizado. Y fue en los primeros meses que empecé a trabajar. Una persona que me ayudó mucho en la sala de urgencias, sabía mucho, resolvía todo en la sala de urgencias, fue alguien que me ayudó bastante y fue ahí donde también empecé a ser una persona más resuelta. Solo que yo no sabía que esa persona estaba enfrentando un proceso interno y otro proceso en otro lugar, en el Corem. Yo no lo sabía y me enteré cuando, digamos, se resolvió la situación. Resumiendo, ¿qué pasó? Llegó una paciente con intento de autolesión. El médico indicó un lavado. Ella fue a hacerse el lavado. Ella se había hecho una cirugía bariátrica recientemente y al pasar la sonda, la paciente empezó a tener una hemorragia. Y sin contar que ella le estaba resultando difícil hacer el lavado y así, estaba regresando poco. Salía poco de lo que introducía. Resumiendo, ella hizo el lavado de la manera que pudo. Solo que ella se dio cuenta de que el paciente estaba presentando una disminución del nivel de conciencia, estaba entrando en un estado de shock, una estabilidad hemodinámica. Y todos estaban pensando, ahora no lo recuerdo, ¿ok? Ni siquiera sé si me lo dijeron, pero no recuerdo cuál era el medicamento que la persona ingirió en gran cantidad. Entonces la gente asumió, está bien,
tomó mucho, hicimos el lavado y todo eso. Y ella está teniendo esta inestabilidad hemodinámica por causa du, du, del medicamento, ¿ok? Solo que cuando fue transferida a la unidad de terapia intensiva, se dieron cuenta de que empezó a tener un sangrado. Y cuando fueron a evaluar, ella estaba teniendo una hemorragia digestiva causada por la lesión causada por la sonda. Como si la sonda fuera el problema ahí, solo que ella acababa de salir de la cirugía. Entonces, para tratar de contextualizar, porque, o sea, yo escuché historias fragmentadas, ¿no? No leí nada, solo escuché historias fragmentadas. Yo también era muy joven en esa época. Yo no entendía mucho sobre este tema, pero ¿qué fue lo que entendí? La persona se sometió a la cirugía para intentar reducir su peso, pero ya estaba muy afectada psicológicamente, incluso antes de hacerse el procedimiento. No sé qué pensaba ella de la vida, y decidió ya no estar entre nosotros, y lamentablemente terminó llegando a donde quería. No fue por el medicamento que tomó en gran cantidad, sino por el procedimiento que se hizo para impedir que el medicamento hiciera efecto. Resumiendo, el médico respondió, la enfermera respondió, el hospital respondió. Sin embargo, ella no perdió su registro ante el COREM. El COREM hizo toda una evaluación allá. El COREM vio que realmente en las condiciones en las que estaba ahí, hizo lo que tenía que hacer. Ella no perdió su registro ante el COREM. Creo que es injusto, ¿ok? No porque ella fuera una buena persona, pero es porque, mira, en la emergencia ahí, si no tienes tanta información, además de que no era tan común como hoy. Eso fue en 2012. Este video está siendo publicado en 2025. 13 años después. ¿Cuántas personas hace 12 años conocías que se habían hecho una cirugía bariátrica? Hoy no, hoy es más común. Entonces, queda ahí una alerta para ti que trabajas en la emergencia. Estamos creando una especialización en urgencias y emergencias. Y en nuestra especialización vamos a poner muchos casos reales. Justamente para que nuestros enfermeros especialistas en emergencias, los emergencistas que estudiarán con nosotros, tengan un dominio más cercano a la realidad y puedan incorporar un poco más de los cambios que han venido ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, mantente atento a nuestro IPS, que es el Instituto Práctico de Enseñanza y Salud, porque vamos a lanzar una especialización el próximo año, en 2026, de urgencias y emergencias. Mantente al pendiente, ¿de acuerdo? Gracias.